Increíble revelación. Mi 18º cumpleaños, destruido por mi hermana, terminó en una sorprendente catástrofe emocional. La noche anterior, mientras la familia celebraba una cena que debería haber sido cálida y llena de amor, las sonrisas eran solo una fachada. Valentina, mi hermana mayor, siempre había sido el centro de atención, y yo la sombra que nunca dejaba de alargarme. A pesar de mi esfuerzo y dedicación para convertirme en doctora, cada vez que alguien pronunciaba mi nombre, era inevitable que la comparación con Valentina surgiera. La tensión se sentía en el aire. Valentina, con su risa contagiosa pero a menudo hiriente, había lanzado un comentario que me atravesó como un golpe. Claro, Sofía, con todos esos libros en lugar de vida social. ¿Quién necesita amigos cuando tienes una biblioteca? La risa de los demás resonó, pero en mí solo quedó el eco de su cruel ironía. Esa noche, mis poros parecían expulsar inseguridades. Aquello que había enterrado bajo la superficie ahora brotaba. La presión de cumplir con las expectativas que todos, incluso yo, imponían era agobiante. La discusión estalló como un vaso a punto de romperse. No es justo que siempre me veas como una rival. Yo no estoy aquí para competir contigo, Valentina. Mi voz temblaba, incluso yo sabía que las palabras quemaban con frustración. Ella, en un arrebato, expuso sus propias inseguridades, revelando un lado de ella que rara vez mostraba. Porque nadie ve cuánto me esfuerzo, Sofía. Cada vez que me comparas con tus sueños, acabo sintiendo que no soy suficiente. El aire enrarecido se tornó en un campo de batalla donde los rencores del pasado se convertían en munición letal. Mi abuela, que escuchaba silenciosamente en la esquina, interrumpió la tormenta emocional. Con una voz suave pero firme, empezó a relatar la historia de nuestra familia, un legado perdido por la corrupción y la avaricia de tiempos pasados. Esa narrativa resonó en mí como un tambor lejano. ¿Qué significaba realmente ser parte de esta familia? La historia era un llamado a conectar con nuestras raíces, un eco que me impulsaba a preguntarme si mi éxito se basaba únicamente en los estándares académicos que todos esperaban de mí. La mañana de mi cumpleaños, preparado el salón para la fiesta, un aire de tensión latente envolvía el ambiente. A medida que llegaban los invitados, la frialdad que nos rodeaba era palpable. Valentina había hecho un esfuerzo por organizar una sorpresa, pero el resentimiento aún pesaba como una losa sobre nosotros. Cuando finalmente estalló en un grito, el mundo alrededor se desvaneció. La música se detuvo, y todos nos sumergimos en un silencio incómodo, solo roto por nuestras respiraciones entrecortadas. Me sentía como un cuadro en una galería, observada y juzgada. No quiero ser la hija perfecta, solo quiero ser yo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La pregunta latente flotaba entre nosotras. ¿Podremos reconciliarnos tras la tormenta? La música comenzó de nuevo, pero mi mente seguía atrapada en un vaivén de recuerdos y promesas incumplidas. Con cada mirada, cada gesto, la incomprensión llenaba el aire. El futuro de nuestra relación pendía de un hilo delgado, mientras los ecos de los fantasmas del pasado amenazaban con desbordar el momento crucial, clavando en mi corazón una duda sombría. ¿Podremos encontrar juntas nuestro verdadero camino? Las semanas siguientes al cumpleaños se convirtieron en un torbellino emocional. La reconciliación con Valentina parecía fuera de alcance, y cada intento de acercamiento se tropezaba con los muros de malentendidos. En el fondo, sabía que debía enfrentar el desafío que se presentaba no solo con mi hermana, sino conmigo misma. Decidí que el camino hacia mi verdadero yo comenzaría con una introspección profunda. Pasé días en la biblioteca, y no solo hojeando libros de medicina, me sumergí en literatura que exploraba las dinámicas familiares y la identidad personal. Descubrí autores que relataban sus luchas con el autoaceptación y la presión familiar.
Cada página revelaba fragmentos de mi propia vida, reflejando mis inseguridades y el deseo latente de ser vista y valorada en mis propios términos. Un día, mientras estudiaba sobre las diferentes corrientes en psicología, se encendió una luz en mi mente. Comprendí que el reconocimiento no necesariamente venía de los elogios académicos, sino de la comprensión de quién era yo en esencia. Era hora de dejar atrás el estigma de la comparación, de aceptar que podía ser una estudiante dedicada y, a la vez, una persona con sus propios deseos y sueños. Así comenzó mi desafío personal, escribir un diario. Las páginas se llenaron de mis pensamientos, miedos y sueños. Cada palabra escrita se convirtió en un paso hacia mi autonomía emocional. Sin embargo, también despertó en mí un impulso de acción. Sabía que, si quería sanar la relación con Valentina, debía dejar de verlo como un combate y más bien como un camino hacia la creación de un vínculo más honesto. Así que, armada de mi diario y una decisión firme, la llamé para una charla. La reunión fue tensa. Ambas llegamos con defensas altas, pero en silencio, compartimos un café en la terraza de la casa. No estoy aquí para competir, Valentina, empecé, sintiendo como esas palabras pesaban en mi pecho. Quiero encontrarme contigo, pero necesito ser sincera. He estado luchando con mi inseguridad, y creo que tú también. Sus ojos se abrieron, y vi un destello de reconocimiento que creí que había perdido para siempre. Conversamos por horas. Los resentimientos comenzaron a destaparse. Valentina reveló que las comparaciones también habían afectado su vida, pese a parecer la hija perfecta. Me sorprendí al escucharla hablar de sus propias inseguridades, de cómo cada logro en su vida se sentía a menudo como un peso más que un motivo de felicidad. No éramos tan diferentes después de todo. Enfrentar nuestra historia familiar era lo que necesitábamos para hallar un espacio en la vida de la otra. Sin embargo, mientras la conversación fluía, surgió un dilema. Si éramos capaces de trabajar en nuestra relación, ¿qué pasaría con nuestros planes profesionales? Valentina soñaba con la moda y viajar por el mundo, mientras que mis ojos estaban fijos en la medicina y la investigación. Nos detuvimos en la posibilidad de que nuestras sendas se cruzaran, pero también en la certeza de que cada una debía encontrar su propósito individual. ¿Qué pasaría si el camino hacia la reconciliación también nos llevara a un nuevo descubrimiento sobre nuestras aspiraciones? Era el momento de enfrentar este dilema. Nos encontramos en un punto de quiebre que podría definir quiénes seríamos en adelante. La ambigüedad de lo que esto significaba para nosotros se cernía sobre nuestras cabezas, pero también estaba la esperanza de que pudiéramos navegar ese futuro juntas. Estábamos listas para dar un paso más, pero el eco de la pregunta seguía resonando en mi mente. ¿Podría realmente abrirme a los desafíos nuevos y a la incertidumbre que implicaban nuestras pasiones? El futuro estaba en nuestras manos, y decidir qué hacer con él significaba enfrentar el miedo a la vulnerabilidad. Y así, con cada nuevo amanecer, sentí que una bifurcación se presentaba ante mí, pues a la medicina o a la vida en el camino del arte, ¿quién podría decirlo? Las decisiones se apilaban, y con ellas. Inevitablemente, debo encontrar una respuesta. ¿Qué dirección elegiría? El día siguiente a nuestra conversación fue como un lienzo en blanco. La posibilidad de una nueva vida sin las sombras del pasado se sentía refrescante. La reconciliación con Valentina no solo había sido una liberación emocional, sino también un empujón hacia un cambio que empezaba a vislumbrarse más nítido. Sin embargo, la incertidumbre sobre mis decisiones profesionales continuaba asediándome. Decidí asistir a una conferencia sobre biomedicina que se realizaría en la universidad. Atraída por las promesas de innovaciones en tratamientos y la posibilidad de forjar conexiones en el ámbito profesional, me sentía un poco más segura al dar ese paso. A medida que me acercaba al auditorio, el nerviosismo se hacía presente, una mezcla de expectativa y temor. ¿Realmente pertenecía a este mundo? ¿Me vería como una impostora entre aquellos brillantes científicos? Al entrar al recinto, un mar de rostros ilustres se deslizaba ante mis ojos. Las charlas empezaron, y cada una de ellas resonó en mí como un eco de mis aspiraciones más profundas. Uno de los ponentes, un reconocido investigador en genética, compartió su propio viaje, las luchas, los fracasos y, sobre todo, la importancia de perseguir lo que realmente amaba. Me vi reflejada en sus palabras, cuestionándome si estaba dispuesta a enfrentar mis propios miedos y a seguir mis instintos. Mientras tomaba apuntes,
noté a un grupo de estudiantes que discutían entusiastamente sobre sus proyectos. Se notaba que estaban apasionados por lo que hacían, y en un momento de audacia, decidí acercarme. Presenté mis inquietudes y aspiraciones. Lo que empezó como una conversación trivial se transformó rápidamente en un intercambio profundo de ideas, experiencias y sueños. Cada uno de ellos parecía resaltar un aspecto de lo que significaba realmente ser un estudiante comprometido en su campo. Al final del evento, sentí que había dado un paso más hacia mi autoconocimiento. Me di cuenta de que la medicina no era solo un camino predefinido, sino un viaje en constante evolución y descubrimiento. En mi mente se formaba la idea de unir mis intereses en la medicina con mis inquietudes artísticas y creativas. ¿Por qué no explorar el diseño de soluciones médicas que también incluyeran una estética visual? La fusión de estos mundos podría ser el camino que estaba buscando. Los días siguientes en la biblioteca se volvieron más productivos. Comencé a investigar sobre el diseño de dispositivos médicos y cómo la estética influye en la percepción de la salud y el bienestar. Mis noches se llenaron de bocetos y anotaciones, mientras mis ideas emergían con claridad. Cada nuevo descubrimiento era un ladrillo que construía mi confianza en mí misma. Sin embargo, la sombra de Valentina se mantenía presente. En medio del desarrollo de mis propias ideas, una pregunta persistía: ¿cómo podía emprender esta nueva dirección sin dejar que las viejas tensiones interfirieran? En las siguientes semanas, la vida siguió avanzando, pero el espacio entre nosotras parecía seguir siendo un campo de batalla silencioso. Una noche, mientras escribía reflexiones sobre mi día, una idea surgió de entre mis pensamientos. Lo que realmente quería era invitar a Valentina a ver el workshop que planeaba sobre diseño biomédico. Pensé que podría ser el puente que necesitábamos, ese primer paso hacia una colaboración genuina. Pero, al mismo tiempo, temía que abrirme de esta forma pudiera reavivar viejos resentimientos. El dilema estaba claro. Luchar por la visibilidad de mis sueños significaba también abrir la puerta a mi hermana y enfrentarlo todo de nuevo. ¿Era este el momento adecuado para hacerlo? La ansiedad y la emoción se mezclaban en mi interior, y con cada nuevo amanecer, sentía un desenlace inminente. El desafío estaba en mis manos. ¿Me atrevería a compartir mi nuevo camino con Valentina y dejar que las viejas heridas salieran a la luz una vez más? La respuesta no era sencilla, y la angustia crecía en cada respiración. La decisión de invitar a Valentina al workshop empezaba a cobrar forma en mi mente. Tenía que ser un paso firme, un hito en mi camino, pero también una puerta potencial a una confrontación que me aterraba. Mientras reflexionaba sobre la invitación, me sentí rodeada de un manto de paradojas, miedo y deseo, esperanza y trepidación. Los días resultaron en una mezcla de emoción y ansiedad. Mis investigaciones sobre el diseño biomédico avanzaban, pero la inquietud por la previsión de la reacción de Valentina me consumía. Decidí que no podía seguir evitando este momento, debía enfrentar el futuro, por incierto que pareciera. Me senté en mi escritorio, dejando que la calma que precede a la tormenta me ayudara a estructurar mis pensamientos. Comencé a escribirle un mensaje. Mis dedos dudaron al nutrir el teléfono de palabras, como si el destino de nuestras relaciones dependiera de la frase adecuada. Finalmente, envié la invitación, con la esperanza de que mi propuesta sería el inicio de un diálogo. Un pequeño paso, pero la posibilidad de un tremendo avance personal. Sin embargo, la respuesta de Valentina no llegó de inmediato, y eso aumentó mi ansiedad. El día del workshop llegó acompañado de una bruma de nerviosismo. Había invertido horas en la preparación, delineando mis ideas sobre cómo la estética podía fusionarse con la funcionalidad médica. Al abrir la puerta del auditorio, una ráfaga de voces y risas resonó, llenando el aire de un espíritu optimista. Me sentí al borde de un precipicio, lista para dar el salto hacia un nuevo mundo, pero con la inquietante percepción de que Valentina podía no estar a mi lado. El evento fue un éxito. Mi presentación fluyó con energía, cada imagen en la pantalla era un reflejo de mis aspiraciones y convicciones. Las preguntas del público fueron un reconocimiento a mi esfuerzo y, por primera vez, dejé de pensar en los fantasmas de mi pasado. Hay algo impactante en el momento en que piensas que estás siendo visto en tu verdadera luz, y esa claridad me infundió una confianza monumental. Mientras conversaba con algunos asistentes después de la presentación, sentí una mano en mi hombro. Me volví y allí estaba Valentina.
Su mirada reflejaba una mezcla de sorpresa y curiosidad. Podía ver que su presencia generaba el mismo torbellino en mi interior que antes. Había llegado el momento, y lo sabía. Quería ver de qué se trataba todo esto, dijo, su voz tensa. Había una cualidad en su tono que me instó a abrirme, pero la reserva se emboscaba en mi interior. Esta era la confrontación que había estado evitando. Gracias por venir, respondí, tratando de mantener la calma. Mientras continuábamos hablando, cada palabra se sentía como un paso hacia un camino desconocido. Me debatía entre la necesidad de expresar mis anhelos y el temor a reabrir viejas heridas. Cada momento compartido entre nosotras parecía cargado de significado, una danza entre el pasado y el presente, entre la hermandad y el conflicto. Valentina comenzó a compartir sus propias experiencias sobre la vida desde que nos distanciamos. Sus palabras eran un eco de mis sentimientos. Observaba cómo la barrera entre nosotras se desvanecía, aunque la sombra de las tensiones aún pendía en el aire. A medida que avanzaba la conversación, algo dentro de mí se encendió. La idea de colaborar con ella en este nuevo camino no solo se presentaba como una posibilidad, sino como una necesidad. La sinergia entre nuestras habilidades podría abrir nuevas puertas, no solo para mí, sino también para la relación que alguna vez tuvimos. Pero, ¿y si las viejas rencillas volvían a surgir? La angustia se colaba nuevamente en mis pensamientos. El momento de abrirme a Valentina era inminente. Si quería que nuestra relación evolucionara, tenía que dar ese paso decisivo y expresar cómo nuestros mundos podían unirse. Sin embargo, la incertidumbre permanecía en el aire. ¿Realmente podría dejar atrás nuestro pasado? La ansiedad crecía a medida que las palabras se amontonaban en mi mente, y esta vez no podía escapar. Deberíamos trabajar juntas, finalmente confesé. Imagínate lo que podríamos crear. La expresión de Valentina varió entre la sorpresa y algo más, algo desconocido. La tensión aumentó, el silencio se hizo palpable y esperé su respuesta, sabiendo que una palabra podría cambiarlo todo. Y fue ahí, en esa conexión electrizante, que su mirada me dijo más que cualquier palabra que pudiera pronunciar. Pero, ¿sería suficiente para sanar lo que estaba fracturado? Mi corazón latía con la urgencia de la verdad aún por revelar. El destino de nuestra relación, como un hilo delicado, pendía de ese momento. Valentina se quedó en silencio, su mirada fija en la mía, como si estuviese evaluando el peso de mis palabras. La tensión entre nosotras era palpable, como un hilo tenso que podía romperse en cualquier momento. Sentía que, más que una pregunta, su respuesta podría ser un acto reflejo de lo que había sido nuestra relación. El nerviosismo que había sentido previamente ahora se transformaba en una energía cruda, una mezcla de esperanza y miedo que pulsaba en el aire. No pensé que quisieras trabajar conmigo, finalmente dijo Valentina, con un tono que alternaba entre la sorpresa y la duda. Su voz parecía tener múltiples capas. Cada palabra revelaba no solo su incertidumbre, sino también una chispa de curiosidad. Había pasado tanto tiempo desde que nuestras vidas tomaron rumbos diferentes. En el fondo, sabía que esta era la oportunidad para ya no mirar el pasado con resentimiento, sino abrazar el potencial de un futuro compartido. Sin embargo, el miedo a la vulnerabilidad me envolvía en un frío desasosiego. Tenía que ser honesta, no solo con ella, sino también conmigo misma. Necesito tu perspectiva, Valentina. Combinando nuestras habilidades, podríamos aportar algo único al diseño biomédico. Hay un vacío que creo que podemos llenar juntas, dije, sintiendo que estaban en juego mis aspiraciones y la posibilidad de sanar viejas heridas. Valentina entrecerró los ojos, reflexionando. Mi corazón latía con fuerza mientras la observaba formular su respuesta. La experiencia de aquella conversación me forzó a confrontar mi propio temor a ser rechazada, a ver en ella no solo a la hermana que había herido mis sueños en el pasado, sino a una profesional que podría ser un aliado valioso. Te escucho, dijo finalmente, pero necesitamos abordar todo lo que nos ha dividido, o de otra manera, seguir adelante será complicado. Su sinceridad me desarmó y la sensación de alivio me recorrió. Ella también estaba consciente de la necesidad de abrir el diálogo, de desenterrar rencores y malentendidos que, por años, habían marcado nuestra relación. Entiendo, respondí, sintiendo un peso menos en mis hombros. ¿Te gustaría que nos sentáramos a hablar más a fondo y explorar nuestras ideas?
No solo sobre el proyecto, sino también sobre nosotras. La posibilidad de reconstruir nuestro vínculo no solo me emocionaba, sino que se sentía como un imperativo personal que no podía ignorar. Valentina asintió, y en ese instante, una chispa de conexión parecida a la de nuestra infancia comenzó a revivir. La idea de colaborar no solo era un nuevo comienzo profesional, sino que podía forjar un nuevo capítulo en nuestra relación. Sin embargo, la sombra del pasado aún merodeaba, y sabía que no sería un camino fácil. A medida que avanzaba nuestra conversación, me di cuenta de algo crucial. El proceso no sería solo sobre trabajar juntas, sino sobre una transformación interna en ambas. Esta experiencia sería un reflejo de quienes éramos, no solo como profesionales, sino como hermanas. Con cada palabra compartida, empecé a vislumbrar no solo un proyecto creativo, sino una poderosa alianza basada en el respeto y la comprensión mutua. Pero había un obstáculo que debíamos enfrentar, nuestros sentimientos no resueltos, heridas que necesitarían tiempo y reflexión para sanar. Sentí que era el momento perfecto para abrir la puerta a esa verdad, pero también me invadió una sensación punzante de duda. Valentina, comencé, hay algo más que debo decirte, pero justo en ese instante, un estruendo sacudió el auditorio, interrumpiendo mi confesión. La tumultuosa energía del taller se transformó en un repentino clima de caos. Miré a Valentina, y en su mirada vi no solo sorpresa, sino una anticipación que despertó algo en mí, la necesidad de enfrentar lo desconocido. ¿Sería esta la oportunidad ideal para sumergirnos en una nueva etapa de nuestras vidas, o el universo estaba tratando de enseñarnos que el pasado nunca se olvida fácilmente? Mi respiración se aceleró ante la incertidumbre, y con él. Corazón latiendo con fuerza, me preparé para lo que vendría. El estruendo resonó en el espacio, como si el universo estuviera marcando el inicio de una nueva etapa. Mi mente buscaba un ancla en medio de la confusión, la sensación de caos era abrumadora, pero también reveladora. La urgente necesidad de comprender lo que estaba sucediendo dejó en segundo plano las viejas rencillas entre Valentina y yo. En ese instante, comprendí que si queríamos avanzar, tendríamos que enfrentar tanto el presente como el pasado. Mientras el murmullo crecía a nuestro alrededor, me propuse no dejarme llevar por la ansiedad. Tomé una respiración profunda, centrándome en mi propia voz. Sabía que este instante puede ser un catalizador para el cambio que tanto deseaba. La idea de quedarme paralizada ante el caos se convirtió en inaceptable. Valentina, ¿hay algo que quieras compartir? La pregunta surgió de mis labios como un eco de nuestra conexión. Tenía la impresión de que esa incertidumbre podía traer consigo una revelación sobre su perspectiva, sobre nosotros. Los desafíos de la situación podrían ser una oportunidad. A pesar de lo inesperado, nuestra conversación se mantenía en la superficie de lo profesional y personal. Me propuse utilizar esta energía tumultuosa para desenterrar verdades que habían permanecido ocultas. No podía seguir temiendo al pasado, debía aprender a usarlo como un trampolín para nuestro crecimiento mutuo. El bullicio a nuestro alrededor se desvaneció y, con claridad, vi en los ojos de Valentina la intensidad de su conflicto interior. Estaba manifestando una resistencia que reflejaba mis propios temores. Sin embargo, la presión de la inminente confrontación me empujaba a moverme más allá del miedo que había podido definir nuestra relación desde hace años. Si vamos a hacer esto, continué, necesitamos ser transparentes. No solo sobre el proyecto, sino también sobre nuestra historia. Yo dolorosamente he llevado ese peso y me impide avanzar. Quizás esto sea lo que lo está causando, el miedo de no hablar. A medida que hacía este descubrimiento, la voz interna que me había siempre mantenido en un segundo plano comenzó a gritar. Era hora de tomar el control de mi narrativa, de dirigir la conversación hacia donde verdaderamente importaba. Valentina cerró los ojos, como si tratara de encontrar el camino en medio de la tormenta. A pesar de la tensión, había un destello de determinación en su expresión. No sé si estoy lista para desenterrar todo lo que hemos escondido, confesó. Duele pensar en los años que hemos perdido y en cómo nuestra relación se ha definido por esto. Tal vez esa sea la clave, respondí con firmeza. No se trata de olvidar, sino de reconstruir, ser auténticas. Cada una de nosotras ha luchado en su campo, pero juntas podríamos hacer algo increíble. Estas palabras me sorprendieron a mí misma, pues no solo estaba hablando sobre el proyecto,
me refería a nuestra relación en su totalidad. Mientras las horas avanzaban, la dinámica entre nosotras comenzó a transformarse. Me dio cuenta de que nuestra conexión no solo trazaba líneas entre el pasado y el presente, sino que también era un puente hacia el futuro que deseábamos construir juntas. No podía permitir que los viejos resentimientos gobernaran nuestro destino, así que decidí desafiarme a mí misma a dar un paso adelante, arriesgarme. Sin embargo, había un temor presente en mi interior. La noción de que es posible fracasar en nuestro intento de reparación se cernía sobre mí. Pero, en un impulso desesperado por el futuro, comprendí que cada intento de forjar un nuevo camino vendría acompañado de riesgos. Y tal vez, al derribar las murallas que habíamos construido, podríamos emerger más fuertes. Con el sonido de la conmoción aún reverberando en el fondo, vislumbré la posibilidad de que en esta travesía no solo recuperaríamos nuestra conexión, sino que también nos enfrentaríamos a un proyecto que atraía a nuestra mayor fortaleza. Lo hacemos juntas, proclamé, sintiendo que esa afirmación también reflectaba mi propio crecimiento. Ahora. El desafío se convertiría en un tema recurrente en mi vida personal y profesional. Sin embargo, una pregunta seguía surgiendo en mi mente: ¿podríamos realmente superar esta carga que llevamos? Antes de que pudiera seguir, algo vibrante interrumpió el murmullo del taller. Un grito urgente rompió el aire, seguido de una luz cortante que pareció iluminar la sala. Mi corazón se detuvo por un momento. Había algo más sucediendo, una nueva revelación que me estaba llamando a enfrentar no solo a Valentina, sino lo que nos rodeaba. ¿Estaríamos realmente listas para lo que sigue? Las luces parpadeantes y el estruendo que habían irrumpido en nuestra conversación eran un recordatorio tangible de la inminente transformación que todos esperaban, pero que yo realmente anhelaba. Sentí que el aire se hacía denso, como si cada molécula estuviera cargada de posibilidades y miedos aún no expresados. Valentina, dije, intentando captar su atención de nuevo, esto es más que un simple proyecto. Es una oportunidad para redirigir nuestras vidas, para liberar ese peso que nos ha mantenido estancadas. La mirada de Valentina se concentró en mí, como si, por un breve momento, pudiera escuchar la resonancia de mis palabras. Me di cuenta de que mi voz, antes temerosa y quebrada, había tomado un timbre de confianza que no sabía que poseía. Me sentía al borde de un precipicio, no solo respecto a nuestra relación, sino también en mi camino profesional. Había descubierto en mí la fuerza para desmantelar los muros de mis inseguridades, para sostener el peso de las expectativas y todavía avanzar. Valentina, todavía procesando las emociones, asintió lentamente. Cuando hablas de redirigir nuestras vidas, ¿te refieres a darle sentido a lo que somos y lo que hemos construido? ¿A aprovechar nuestros talentos juntos? Sus palabras eran una mezcla de duda y esperanza. Eso era exactamente lo que necesitaba que pensara, que se abriera a la posibilidad de un nuevo comienzo. Mi mente comenzó a entrelazar la idea de lo que cada una de nosotras aportaba, mis habilidades en diseño y su destreza en gestión. Podríamos crear algo verdaderamente único, algo que no solo resonara en el mercado, sino que también hablara de nuestras historias entrelazadas. Pensarlo me hizo sentir invencible, como si cada incertidumbre pudiera ser transformada en una motivación palpable. A medida que la energía en la sala se intensificaba, la realidad de nuestra situación se hizo más clara. Aún enfrentando un horizonte desconocido, entendí que el primer paso hacia la reconstrucción era la comunicación abierta. Valentina, debemos ser honestas sobre nuestras debilidades. Si estamos dispuestas a enfrentar nuestros miedos y a abrirnos a nuevas ideas, podríamos convertir esta oportunidad en algo grande. Un grito desgarrador me sacó de mi trance. La confusión en la sala aumentó, y la tensión se palpaba en el ambiente. El caos era ahora un llamado a la acción. Un grupo de compañeros había rodeado el área, murmullos llenaban la atmósfera. ¿Qué está pasando?, pregunté en voz baja, mirando a Valentina a los ojos, buscando un reflejo de confianza que aún no estaba completamente allí. La luz temblorosa parecía recorrer la habitación, trayendo consigo una mezcla de ansiedad y expectativa. Dentro de mí, un hilo de sospecha comenzaba a formarse. Tal vez, este evento que nadie esperaba era la sacudida que necesitábamos tal cual, pensé, la adrenalina corriendo por mis venas, impulsándome a actuar. Vamos a ser valientes, le propuse a Valentina. No podía permitir que el temor que emergía se interpusiera en nuestro camino.
Mientras sentía como el grupo se aglomeraba en la búsqueda de respuestas a la extraña interrupción, decidí que sería un momento clave para asumir una postura más fuerte, para liderar y ser un faro en medio del caos. Los gritos aumentaron y entre la confusión había un sentido renovado de propósito en mi interior. La presión de la situación me empujaba a enfrentar no solo a Valentina, sino todo lo que solía sostenerme atrás. Sin importar el desenlace inmediato, el impulso para avanzar era innegable. Podía sentir como un nuevo capítulo se desplegaba ante mí, pero la pregunta permanecía. ¿Puedo realmente asumir este desafío y salir fortalecida, sin dejar que la sombra del pasado nos consuma de nuevo? La respuesta estaba tan cerca, pero también era extraordinariamente incierta. Estaba a punto de decidir, y ese momento podría cambiarlo todo. La sala estaba a punto de estallar, y en medio del ruido ensordecedor, mis pensamientos se entrelazaban en un torbellino de emociones contradictorias. La energía cruda que emanaba del grupo me impulsaba hacia adelante. Tenía claro que era el instante perfecto para transformar esa confusión en acción. Cada grito, cada murmullo, era un eco de oportunidades, una llamada a dejar de lado mis dudas y demostrar que había un camino diferente. La primera decisión crítica que tomé fue trazar un plan, incluso en medio del caos. Miré a Valentina con más determinación que antes. Valentina, propongo que aprovechemos este momento. Haremos de nuestra voz la que dirija a los demás. Queremos que vean que la incertidumbre puede ser un motor, no una barricada. La convicción en mi voz reverberó, y por primera vez, la inseguridad de Valentina comenzó a desgastarse. Sin embargo, no podía ignorar la sombra de mis miedos. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente concentrar la energía del grupo en una dirección que no solo nos beneficiara a nosotras, sino también a nuestros compañeros? These were some of my thoughts as I anticipated the next steps. Con cada respiración profunda, recordaba las lecciones que había aprendido sobre enfrentar lo desconocido. Cada fracaso del pasado era una herramienta, una lección construida para ayudarme a avanzar. Mientras Valentina empezaba a hablar con otros colegas, plantando semillas de ideas, buscaba cómo podría contribuir al desarrollo del proyecto. Noté que lo que antes sentía como culpa por mis debilidades se transformaba en oportunidad. La habilidad de escuchar, a veces vista como una limitación, se convirtió en una fuerza. Comencé a hacer preguntas que profundizaban en el corazón de lo que cada persona sentía en ese momento. Cada respuesta me brindaba una perspectiva, un hilo que unía nuestras visiones y nos acercaba al objetivo. Tenía que enfrentar la realidad. Ser líder no significaba arrojarme al fuego del pánico, sino guiar con claridad y propósito. El miedo es capaz de paralizar, pensé, pero también de motivar. Al unirme a Valentina, comenzamos a construir una narrativa que mezclaba nuestras historias individuales en una sola visión coherente. Nuestras palabras comenzaron a resonar entre el grupo. Veía que sus rostros pasaban de la confusión a la curiosidad. Era como ver los fragmentos de una obra de arte dispersos, comenzando a tomar forma. Se presentaron ideas, concepciones que antes solo fueron susurros en mentes temerosas. En ese instante comprendí la importancia del intercambio, cada voz aportaba un matiz al lienzo que estábamos pintando. A medida que la conversación fluía, la presión de demostrar que podíamos cambiar la narrativa se convirtió en una fuente de empoderamiento. Lo que antes creía una carga se transformó en una motivación para demostrar cómo el trabajo en equipo podía crear algo realmente innovador. Sentí como mis habilidades, hasta entonces ocultas por el miedo, comenzaban a emerger. Era un proceso de autodescubrimiento. No obstante, cuando creía que el camino se despejaba, un nuevo ruido interrumpió la creciente euforia. No todos estaban de acuerdo con los cambios. Un colega, en un tono desafiante, planteó dudas sobre nuestras capacidades. Solo son 2 personas más y dijo, lo que han hecho por años no parece suficiente. La incertidumbre volvió a hacer eco en mi mente. Pero en lugar de rehuir la confrontación, decidí que era el momento de ser sincera. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que somos más fuertes juntas. Este momento podría ser nuestra oportunidad para brillar o para quedarnos estancadas. Elijamos construir, no destruir. Valentina se unió a mi lado, y juntos enfrentamos la resistencia. Cada palabra era un ladrillo que fortalecía nuestro nuevo camino. Mientras la tensión se alzaba, supe que estábamos a un paso de un cambio radical.
La presión y la incertidumbre podían ser nuestra mayor aliada. Con el clima de la sala en ebullición, una revelación crucial comenzaba a tomar forma, una nueva dirección no solo estaba al alcance de nuestras manos, sino que realmente dependía de nosotros dar ese paso decisivo. Pero en el fondo, una nueva pregunta me atormentaba. ¿Seríamos capaces de mantener ese espíritu en la adversidad que estaba por venir? Esa incertidumbre, más que nunca, definía nuestro futuro. La tensión en la sala se intensificaba, y cada palabra parecía convertirse en el combustible que avivaba el fuego del debate. La mirada de Valentina, electrizada por la adrenalina, me recordó por qué habíamos llegado hasta aquí. No era solo un ejercicio de persuasión, era una batalla por nuestras convicciones, por la propia esencia de lo que representábamos. Necesitaba comprender mejor no solo mis emociones, sino también las de cada uno de mis colegas. Sin embargo, a medida que debatíamos, un pequeño corazón de desespero comenzó a formarse en mi pecho. La voz de la duda susurraba nuevamente. ¿Por qué deberías liderar? ¿Qué sabes realmente de este desafío? Recordé las veces anteriores en las que mis ambiciones se habían topado con la inercia del miedo. Esa carta del pasado seguía sobre la mesa, y era el momento de reevaluar su contenido. Reflexioné sobre lo que había aprendido en el camino, sobre cómo las experiencias difíciles habían moldeado cada faceta de mi ser. Decidí que no podía permitirme ser la sombra de mis inseguridades. Mi voz, aunque temblorosa, emanaba de una convicción renovada. La experiencia no es solo un número de años trabajando, comencé, sino la profundidad de lo que hemos aprendido al enfrentarnos a retos. Cada palabra que pronunciaba se llevaba una carga, y una transformación personal empezaba a gestarse. El grupo, aún dividido, comenzaba a mirar más allá de sus reticencias. Las miradas de varios colegas se encontraron con mis ojos, y en su intensidad se podía percibir el reconocimiento de una lucha compartida. No podemos permitir que el miedo nos domine. Lo que necesitamos ahora es innovación, frescura, y eso lo traemos nosotros. Ya no más incertidumbre, sino acción. Valentina asintió, y en ese momento supe que habíamos creado un nuevo lazo, un sentido renovado de propósito compartido. La resistencia seguía presente, pero ahora contábamos con una coalición silenciosa de aliados entre nuestros compañeros. Mentes brillantes habían comenzado a vislumbrar que la expansión de nuestra visión no era una creación solitaria, sino un esfuerzo colectivo que necesitaba de todos. A medida que avanzábamos, sentí que mis habilidades de liderazgo y comunicación se fortalecían. Cada pregunta que hacía era no solo un simple sondeo, era una invitación a profundizar, a explorar las motivaciones y preocupaciones de cada uno. Comprendí que había nacido dentro de mí una capacidad de mediadora, alguien que podía unir ideas y formar un todo cohesivo. Con cada nueva idea que surgía y cada argumento que se presentaba, el ambiente se tornaba más dinámico. La incertidumbre dejó de ser un obstáculo, y empezó a dibujar posibilidades. La sala, ahora repleta de murmullos de discusión y asombro, se transformaba poco a poco en un laboratorio de ideas vibrantes. Las mentes que antes estaban centradas en la resistencia se abrieron a la colaboración. Sin embargo, no todo estaba resuelto. Al final de esa sesión, un compañero se levantó, su cara irradiante de desconfianza. Pero, ¿y si fracasamos? Este nuevo enfoque podría estar destinado a caer, cuestionó. Su tono era desafiante, como un llamado a la acción. Su voz puso en pausa mi efervescencia. Sabía que los miedos podían desinflar el entusiasmo en un instante. Respiré hondo, sintiendo el aire cargado de tensiones resueltas y conflictos latentes. La respuesta me llegó como un destello. Lo que estamos enfrentando ahora es precisamente lo que permite el crecimiento. No estamos definiendo el final, estamos reescribiendo nuestros propios guiones. Las palabras resonaron, hubo murmullos de acuerdo. La confrontación había excavado en nuestro interior, sacando a la luz no solo nuestras inseguridades, sino también nuestras aspiraciones. A medida que la reunión llegaba a su fin, una chispa de energía ya era palpable en el ambiente. Pero el cuestionamiento persistía. ¿Habrían logrado superar esa barrera de la duda? ¿Someterían nuestras voces al silencio de aquellos que no creían en nosotros? En ese momento, relativicé que a veces, el mayor reto no era el fracaso en sí, sino la capacidad de seguir intentándolo a pesar de los temores. Al salir de la sala,
Con el peso de la nueva dirección en mis hombros, sabía que no había vuelta atrás. Todos estábamos en juego. Mientras caminaba, una pequeña voz interior murmuró, si esta batalla fue solo el principio, ¿qué vendrá a continuación? Con la incertidumbre como mi compañera, la pregunta pugnaba por una respuesta. ¿Seríamos capaces de mantener vivo este impulso en la tormenta que se avecinaba? La tormenta que había comenzado a gestarse aquel día se convirtió en el catalizador que necesitaba para redirigir mi vida. Después de semanas de incertidumbre y enfrentamientos, la reunión en el taller se convirtió en un hito crucial. La energía que se generó entre Valentina y yo no solo fue un río de emociones, sino un manantial de oportunidades. Mis temores comenzaron a desvanecerse, y la autoconfianza germinó en mi interior. A medida que avanzaba la semana, me encontré en un espacio donde mis ideas sobre el diseño biomédico se entrelazaban naturalmente con las inquietudes artísticas de Valentina. La visión de unir la funcionalidad médica con la estética porque ya no fugazmente parecía un sueño, sino una dirección clara. Valentina y yo comenzamos a esbozar un proyecto que combinaba nuestras competencias, un prototipo de dispositivos de salud que no solo funcionarían eficazmente, sino que también se presentarían de una manera visualmente atractiva. Esta unión de fuerzas se sentía como el regreso a un terreno fértil que habíamos descuidado, y cada día era una aventura compartida. El reconocimiento de nuestra colaboración se sintió palpable en cada presentación a la que asistimos juntos. Nuestros compañeros comenzaron a notar cómo nuestras diferencias, antes vistas como obstáculos, eran en realidad la esencia de nuestra innovación. Es impresionante ver cómo han logrado fusionar sus talentos en un enfoque único, dijo uno de nuestros profesores en una charla reciente. Las palabras fueron un bálsamo para mis viejas inseguridades, revelando que había valido la pena enfrentar los fantasmas del pasado. La transformación que experimentamos no fue solo externa. Habían sido necesarios innumerables diálogos abiertos para desentrañar las heridas que habíamos arrastrado durante años. En cada conversación, la empatía se convirtió en el hilo que unía nuestros corazones. Las vulnerabilidades que compartimos, nuestro deseo de ser aceptadas por lo que éramos y no por lo que los demás esperaban de nosotras, crearon un espacio de sanación. Me di cuenta de que cada paso que daba hacia adelante no solo acercaba a Valentina y a mí, sino que también me acercaba a mi verdadero yo. Tomé la importante decisión de presentar nuestras ideas en un concurso a nivel universitario. Este es el momento de demostrar lo que podemos alcanzar juntas, le dije a Valentina un día mientras delineábamos el proyecto. La emoción en su rostro se mezclaba con una pizca de miedo, pero hablaba de una confianza naciente. Preparar nuestra presentación fue un trabajo arduo, cada boceto, cada revisión, era un reflejo de los miles de pequeños pasos que habíamos dado para llegar allí. El día de la presentación llegó, y el auditorio estaba lleno. Mientras me ponía de pie frente a un mar de miradas expectantes, sentí como mi corazón latía con fuerza. Recordaba el pasado, las comparaciones crueles, el sentimiento de ser una sombra. Pero ahora estaba aquí, no solo como un estudiante más, sino como una mujer que había tomado las riendas de su vida. Presentamos con pasión, combinando nuestras voces de manera que cada palabra resonara con confianza. La idea de fusionar la medicina con el arte tuvo una acogida positiva, y cuando terminamos, el aplauso resonó en el espacio como un combustible que encendía nuestro espíritu. Creemos en una nueva era de dispositivos de salud que no solo resuelvan problemas, sino que también sean agradables para los sentidos, terminó Valentina, y lo que siguió fue un momento de silencio antes de que la sala estallara en vítores. No solo ganamos el concurso, también ganamos el reconocimiento y la validación que habíamos estado persiguiendo, no desde el deber, sino desde la autenticidad de nuestra colaboración. Este logro no fue meramente una victoria profesional, sino una declaración de la reconciliación que habíamos establecido. Era el triunfo de dos hermanas que habían logrado no solo superar sus diferencias, sino también aprovecharlas para crear algo más grande. Con el final de la competencia, los ecos de nuestro esfuerzo todavía resonaban. Tenía un renovado sentido de confianza y valor, un profundo reconocimiento de lo que habíamos creado y de cómo lo habíamos hecho juntas. Mientras Valentina y yo celebrábamos esa noche, el peso del pasado quedó atrás, y nos dimos cuenta de que no había nada que pudiera interponerse en nuestro camino hacia la grandeza. La vida seguiría presentándonos desafíos, pero como había aprendido a través de esta experiencia, los verdaderos logros no radican en la ausencia de dificultades,
sino en el viaje que hacemos juntos para superarlas. Ya no éramos solo rivales, éramos socias en todos los aspectos. Era un nuevo comienzo, una era en la que ambas podríamos caminar hacia adelante con la libertad de ser quienes realmente somos. Este es el momento de sobar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Su apoyo es esencial para seguir creando contenido inspirado en la superación personal.